El frío. Muy buenas tardes. Esta es otra edición de Movida Alternativa. Llegamos al segundo podcast. Ya tenemos publicado el primero. Pueden pasar por Spotify y YouTube. Por mi canal de YouTube, Sergio Gibau, y por Spotify también en Sergio Gibau. Ahí van a encontrar el primer podcast de Movida Alternativa. Pero es el turno del segundo podcast, de la segunda entrevista, del segundo encuentro. En esta oportunidad voy a entrevistar al guitarrista, docente argentino Gabriel Lombardo, ¿sí? Que con su quinteto, el Gabriel Lombardo Quinteto, están presentando su nuevo disco. Tienen esa novedad. Cuerpos de Miel se llama. Y lo van a hacer el 16 y el 23 de marzo en Pista Urbana, aquí en San Telmo, en la calle Chacabuco 874, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahí en San Telmo. Bueno, las entradas, ¿cómo hacen? En Pista Urbana tienen disponible www.alternativateatral.com.ar, o si no, tienen las reservas directamente en Pista Urbana, que lo hacen a través del correo. El correo, se los paso, es reservas@pistaurbana.com. Ahí reservan las entradas para el quinteto de Gabriel Lombardo, que está presentando Cuerpos de Miel. Lo va a hacer el 16 y el 23 de marzo. Y bueno, lo que sigue ahora es la entrevista en sí. Prepárense porque en minutos nomás arrancamos con la entrevista. Hasta luego. Bueno, buenas tardes. Estamos otra vez en Movida Alternativa, este podcast que se inició con la entrevista anterior la semana pasada. Y bueno, tenemos en esta oportunidad un invitado nuevo. Tenemos una nueva entrevista aquí en el Navío Azul. Y bueno, es nada más ni nada menos que Gabriel Lombardo. Él es músico, docente, compositor, guitarrista, y está presentando Cuerpos de Miel, su nuevo disco, junto en formato quinteto. Así es. No, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Movida Alternativa. Bueno, buenas tardes. Sí, así es. Estamos presentando con el quinteto el segundo disco. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Está bien. Hay presentación en vivo, ¿no? 16 y 23 de marzo, ahí en Pista Urbana, que es ahí en San Telmo. Y bueno, en la Chacabuco 874, ahí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y las entradas las pueden pedir por www.alternativateatral.com.ar, o también reservarlas a través del correo electrónico de Pista Urbana, que es reservas@pistaurbana.com. Bueno, ahí se van a presentar, una linda oportunidad para presentar en sociedad el disco. Sí, es tocarlo en vivo, ¿no? Digamos, ya lo venimos tocando por separado, las piezas, ¿no? Y ahora va a ser, aparte, una vez que está grabado, digamos, y se comparte el vivo, renueva la música, ¿no? Y además la gente tiene la oportunidad de ya haberlo escuchado, entonces ya no es la primera vez que lo va a escuchar, sino que va y ya pertenece a otra manera, está la cosa más madura, ¿no? Y es interesante. Ahora son 2 jueves seguidos, el 16 y el 23, como estaba diciendo, y vamos a estar presentando además en el orden en el que está el disco, ¿no? El orden del concierto va a ser el orden del disco. Ah, bárbaro. La gente ya va a saber eso, ya va a escuchar el disco, y también en vivo va a tener esa vivencia de repetirlo, pero obviamente repetirlo con la calidad que tiene el vivo, ¿no? Y la calidez que tiene el vivo. Sí, bueno, es algo que yo creo que en estos últimos años se revalorizó. Claro. Lo presencial se revalorizó y se vivencia más.
y por el fenómeno que se dio por lo menos en el 2022, yo tenía otro programa radial de entrevistas, lo que se dio en el 2022 y lo que charlábamos con los artistas es que hubo como una especie de querer ir a todos lados, estar en todo lo que era presencial, estar presentes y compartir, ¿no? Parece que eso potenció. Sí, totalmente. El año pasado fue así, esperemos que este año también, pero fue muy buena la convocatoria el año pasado. A los conciertos nuestros y también a los conciertos que yo he ido y espectáculos en general, ¿no? Hay una necesidad de encuentro, todo eso se revalorizó. Yo creo que si hay algo bueno, si se puede decir que hay algo bueno que haya quedado de la pandemia, por lo menos por ahora, tiene que ver con que quizás esto se haya revalorizado un poco el tema del encuentro, ¿no? El encuentro con otros, lo vivencial, la experiencia. Era algo que se anhelaba y bueno, por suerte se dio. Vamos a hablar del disco Cuerpos de Miel. ¿Por qué se llama Cuerpos de Miel? Dame un panorama y dale a la gente del podcast Movida Alternativa por qué se llama Cuerpos de Miel, tu nuevo disco. Sí, bueno, es una metáfora, ¿no? Yo lo voy a comentar, y igual hago la salvedad de que siempre es interesante que como la búsqueda de la metáfora, tanto en esto que es nosotros hacemos casi todo música instrumental, hay un solo tema cantado, pero igual en la música instrumental hay contenido, pienso yo, metafórico y contenido que es más literal, ¿no? O sea, música que permite varias interpretaciones, y música que tal vez es más directa, ¿no? Es un poco más literal. Aunque no estemos hablando, con las letras esto es mucho más entendible, pero con la música, con el sonido también yo creo que pasa algo parecido. Hago esa salvedad porque, digamos, es una metáfora, Cuerpos de Miel, y en ese sentido, si funciona como tal, todas las interpretaciones que se les dé van a ser correctas, y es lo interesante de trabajar con metáforas, y es lo que a mí me gusta de la cuestión artística, ¿no? Pero yo lo que te puedo contar y puedo compartir es la intencionalidad del autor, ¿no? O sea, y que no necesariamente tienen que coincidir con el que escuche la música, ¿no? O el disco, digamos, pero lo comparto porque así te respondo. La idea fue buscar una metáfora, por ejemplo, la miel, algo dulce, algo que de alguna manera nos junte, nos llene de empatía. Esto después de la pandemia también se resignifica, porque si bien yo lo había pensado antes, el disco se termina de hacer después de la pandemia. Yo ahora después te voy a contar por qué. Lo íbamos a grabar en marzo del 2020, el disco este. Claro. ¿Entendés? Pero después pasaron cosas y el disco se modificó. Y la idea de cuerpo se refiere a todos los seres, ¿no? ¿Y qué es esto de la miel y los cuerpos? Bueno, es también en Cuerpos de Miel, que es la pieza, Cuerpos de Miel, el tema Cuerpos de Miel, hay en una parte Magdalena Soloaga, que es cantante, interviene promediando esa música, que es el track 4 del disco, y dicen que si alguna vez los cuerpos se visten de miel, una tormenta caerá y encantará la ciudad. La idea de la ciudad encantada es un poco esto, digamos, lo que imaginar como una estructura que cambia, que modifica a los seres, en este caso, a los seres, yo digo seres para no referir nada más que a personas, ¿no? Pero a las personas que la habitan, y estas subjetividades que se ven transformadas también vuelven y transforman esa estructura, ese entorno, esa relación recíproca que hay entre la estructura y el individuo, ¿no? Es que pareciera como compleja, pero es eso, digamos, es imaginar un cambio posible desde lo estructural, la posibilidad que tenemos todo el tiempo de ser diferentes y cambiar el todo, y que ese todo también nos transforme a partir de esa relación
esta palabra no es tan poética, pero me parece que sirve, que es dialéctica, ¿no? En realidad, este diálogo recíproco que uno tiene con el contexto, ¿no? Cuando cambia el contexto, eso lo transforma a uno de alguna manera, y uno transformado hace un contexto que es diferente. Todo eso pensado siempre en todo mejorado, ¿no? Entonces esta idea, dicen que si alguna vez los cuerpos se visten de miel, se llenan de dulzura y de algo que los iguale, que los junte, una tormenta caerá y encantará la ciudad. Y la ciudad encantada es una ciudad transformada. Esta es música que está hecha en la ciudad, y la ciudad es donde yo vivo, digamos, y por eso hablo de eso, pero podría referir a cualquier otra locación, ¿no? Y bueno, y ahí está, Cuerpos de Miel. Después de la pandemia, esta idea se resignifica un poco y aparece, por ejemplo, la introducción del disco que se llama Despierta, y aparece esta idea que ya estaba un poquito, pero más enfatizada, que la idea de renacer, la idea de despertar, la idea de el día después. ¿Cómo se hace el día después? Que es un poco cómo es después de la pandemia. ¿Se acuerdan esa duda? ¿Qué va a quedar? ¿Qué no? Bueno, ¿cómo es el día después? Hoy estamos construyendo el día después. Y ahí nace la introducción que introduce al disco, que es Despierta, donde tiene un texto, tiene una narración que va hablando un poco de esta idea del día después. Bueno, básicamente va eso. Entonces el día después, entonces en la pandemia cambia la estructura y renace lo nuevo, los cuerpos de miel, ¿no? Algo así quedaría. Claro, está bueno lo que estás contando, porque vos tenías una idea, ibas para ahí con ese disco, porque el disco se iba a salir en el 2020, nada que ver con lo de la pandemia, no estaba ni planificado eso, ni por asomo, y sin embargo, esa idea que vos ya tenías se resignifica, como dijiste vos, después, y me imagino que a la obra no le habrás tenido que hacer solamente por ahí el tema despertar, como decís vos, pero después fue para el mismo lado sin pensarlo, digamos. O sea, ya estaba la idea, y lo que hace la pandemia y todo lo que vivimos le da una fuerza especial a tu disco. Claro, bueno, pero ahí viste, es lo metafórico, porque los contextos resignifican las obras. Claro. Cada obra, cada material que permite interpretaciones dice algo nuevo revela revela algo nuevo en función de cada época, de cada lugar. El mismo estímulo, no dice lo mismo, ¿no? Y ahí en algo de eso, y acá nos metemos en un terreno que es polémico, pero algo de eso tiene que ver con el contenido artístico. Digamos que la obra permita interpretaciones. Cuando la obra es solamente una cosa, bueno, yo creo que son las que no permanecen en el tiempo, las que son solamente de moda, y bueno, y ahí hay algo con lo artístico que no termina de pasar para mí, ¿no? Entonces, claro, Cuerpos de Miel estaba como idea. Después hay que ver por qué a uno se le ocurre eso, porque quizás no era nadie se imaginó que iba a venir una pandemia, pero por algo pasa en la pandemia, por algo pasa la pandemia. Era necesario un cambio de actitud de la sociedad, eso sí. O había algo, alguien estaba pensando, en este caso, alguien estaba pensando un cambio estructural, o cómo es, eso habla de algunas saturaciones en algunos aspectos, ¿no? Hay cosas que no funcionan tan bien, y entonces aparecen estas ideas de cambio, y bueno, no sé, ahora improvisando una relación, pero nadie se vio venir la pandemia, pero uno estaba en ese mundo donde después ocurrió una pandemia, ¿no? Entonces, quizás inconscientemente había, no sé si me va a salir la palabra, pero había anuncios, ¿no? Claro. Había anuncios. Y bueno, yo no voy a decir que Cuerpo de Miel es un anuncio de eso, pero, ¿viste? Vos decís, claro, viendo en retrospectiva había algo, porque claro, después se resignifica totalmente, pero el sentido no es totalmente nuevo, digamos, no es que no tenía nada que ver, ¿viste? Entonces, bueno, ahí hay un diálogo
que es interesante. Y la metáfora lo que permite es que siga teniendo un sentido, ¿no? Porque si uno habla de una cosa con nombre, apellido, tan concreta, tiene un sentido una semana donde, bueno, ya sabes a qué refiere, pero después eso ya quedó viejo, ¿me entendés? Claro. Cuando no tenés metáfora, eso ya tiene un sentido que refiere a una época, a un lugar determinado, y en ese momento tuvo un valor. Después ya quizás no se puede resignificar. Por eso es bueno, después que se termine este Cuerpos de Miel, empezar a, ya me imagino que tendrás cosas, ya proyectos para continuarlo, pero ahora es hora de seguir presentándolo. Le recordamos a la audiencia del podcast Movida Alternativa que estamos hablando con Gabriel Lombardo. Él es guitarrista, músico, docente, compositor, y que se va a presentar en Pista Urbana en Chacabuco 874 en San Telmo. Lo va a hacer el 16 y el 23 de marzo en formato de quinteto. Y yo ahora, para que sea justo esto, vamos a decirle también a los músicos que lo van a acompañar aquí, al amigo Gabriel Lombardo, Augusto Zurilles en violín, Nicolás Velázquez en bandoneón, Jesús Cañete en piano, Matías Cadoni en contrabajo, Gabriel Lombardo, el servidor aquí que está charlando conmigo, y el artista invitado va a ser Juan Serén en voz. Bueno, Pista Urbana, vos ya estuviste ahí, ¿te gusta? ¿Por qué elegiste Pista Urbana esta vez para presentar este trabajo? Bueno, esta música necesita de... Bueno, primero quería aclarar, los músicos no es que me acompañen a mí, sino que nosotros formamos un grupo que es el quinteto. Claro, bueno. Augusto Sobrí, Nicolás Velázquez, Matías Cadoni, que son... y Jesús Cañete, que son unos genios, compartimos este proyecto. Y Juan Serén, que va a venir a cantar, que es el que grabó el cantante invitado del disco, que va a venir a presentarlo también, El Vicio. Es la única música cantada, digamos, canción, ¿no? Después hay intervenciones vocales. Con respecto a Pista Urbana, y bueno, lo que se necesita para este tipo de propuestas es un silencio. Pero es un lugar que permite eso, tiene una informalidad, es el café concert. A mí me gusta el café concert, que la gente pueda tomar algo, que haya un silencio, que se permita esta música instrumental, pero que no sea un teatro, en donde están sentados así y te miran, ¿viste? Nadie se puede mover, digamos, ¿no? Prefiero las mesitas, que se puedan tomar un vino, lo que sea, y que haya un silencio para este tipo de música. Entonces, y no es tan grande, entonces siempre es un evento muy cálido porque está cerca, digamos, ¿no? Por eso elegimos Pista Urbana. Nos venimos tocando en Pista Urbana bueno, en realidad en el 2020, en el marzo del 2020 habíamos empezado un ciclo en Pista Urbana. Claro. De ahí se interrumpió. Me acuerdo que vinieron, parece que la que viene no vamos a poder porque se está cerrando todo. Bueno, en mayo dijimos, bueno, en abril volvemos. Claro, sí, en abril, pero del 2022, 23, sí. Claro, no, nos pasó a todos, fue un momento trágico por todo lo feo que trajo, y tuvimos que estar remando todos, pero nos sirvió. Creo que, bueno, esa es otra pregunta. ¿Qué rescataste vos desde el punto de vista, que es lo único que se puede rescatar, de lo artístico y de lo composicional y de todo? ¿Qué rescataste vos de la pandemia? ¿Aprendiste con la pandemia también cosas que vos por ahí no hacías si no había un parate? ¿Sabés qué? Más o menos. Lo único que yo hice fue una huerta, o sea, a nivel... porque musicalmente venía como la primera parte tuve un ataque de hiperproducción, ¿viste? Me puse a escribir una música para orquesta de cuerdas y guitarra, y en un momento dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿cuándo se va a estrenar esto? Creo que nos pasó a todos, o sea, los primeros 2 meses fueron como, no, ahora aprovecho, y eso que lo tenía en la agenda, me pongo a pleno y lo hago.
un momento digo, ¿para cuándo estoy viviendo? O sea, ¿para qué presente estoy haciendo las cosas? Y eso me empezó a hacer ruido. Si algo aprendí es a que los proyectos tengan que ver más con el tiempo presente que estoy transcurriendo que con otros tiempos futuros. Claro. Eso es lo que me pasó a mí en la pandemia. O sea, quizás es diferente a lo que se espera, como decir, no, entonces aproveché y me senté a escribir. Yo ya tenía música compuesta. Después yo te cuento y sí me puse a escribir. Quizás algo que no hubiese hecho si no era pandemia. Eso no sé. Pero una de las cosas que me empezaron a pasar fue que quiero estar bien ahora. Quiero hacer cosas que me hagan bien hoy, no dentro de 2 años. Y ese es un proceso en el que estoy, que tiene que ver con conectarse con el deseo y con los proyectos tengan que ver con tu vida de con tu vida de todos los días. Yo tuve muchos, o sea, siempre pensé mi carrera muy a largo plazo y trabajé hoy para dentro de 3, 4 años. O sea, así. Un poco lo de compositor es así, porque vos te pones a escribir, es un trabajo, la gente quizás no sabe, pero te pones a escribir música, se tarda un montón escribiendo algo que suena 2 minutos después. Porque ya el hecho de escribirlo nada más, tardas, escribís para todos los instrumentos, eso que pasa muy rápido en una hoja, lleva mucho tiempo. Ni siquiera estoy hablando de la parte de la creatividad, de toda la cuestión técnica, ya te digo que escribirlo lleva tiempo. Y siempre, bueno, es escribir la música, otro día ajustás a los músicos, se coordina un ensayo, ya ahí ya pasaron meses. O sea, no sé cuánto pasa de que vos escribís hasta que eso suene. Yo tengo muchas músicas que nunca sonaron, por eso también tuve esa crisis en la pandemia. Tengo muchas músicas esperando, bueno, esta obra de orquesta, por ejemplo, ahí hice un clic, porque yo venía con una idea de cómo enfocar, y en un momento me puse, esa obra la dejé medio inconclusa y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, hace 50 días que estoy con esto y no sé cuándo esto va a pasar. ¿Cuándo va a salir? Claro, y horas y horas y horas y horas y horas. Bueno, entonces eso a mí me modificó y empecé a pensar proyectos que tengan más que ver y músicas más que tengan más que ver con mi presente, en todos los sentidos, no solo estéticos, realizables, prácticas también, pensar en eso, en cómo funciona eso hoy, no proyectos imposibles, tan ambiciosos, ¿no? Bueno, eso es a mí, la pandemia algo y también cumplí 40 años en el medio, ¿no? Entonces yo creo que ahí se me mezclan cosas, como que bueno, vamos a vivir para, el futuro ya llegó, ya tengo 40 años, ya está, claro. O sea, vamos a vivir el presente, sí, porque uno dice cuando sea grande voy a no sé qué, y después cuando sos grande, viste, un poco que van pasando las cosas. Y la crisis de los 40 yo creo que es, bueno, ahora es cuando soy grande. Bueno, claro. A partir de ahora tiene que ser hoy. Bueno, entonces no sé si es la edad personal o la pandemia. Después me puse a hacer algo que tenía pendiente y que la pandemia me dio un tiempo para hacerlo, tiempo diferente, lo hice como muy lento, diferente a como yo estaba componiendo, que era muy rápido, que es un disco sobre la música de Spinetta, que es arreglar. Que yo arreglé poco y decía, tengo que arreglar más. O sea, arreglar se le dice cuando intervenís la música de otros, no de otras, con elementos propios, ¿no? Entonces, bueno, yo de alguna manera soy músico por Spinetta, digamos, es la primera música, la de Spinetta, la que escuché y dije, acá hay algo profundo, hay algo que me lleva a un lugar que no me había pasado, ¿no? Hay algo que es serio, pero serio lindo, ¿no? Serio divertido, claro. serio apasionante, ¿no? Profundo. Y eso me pasó con Spinetta, y a partir de ahí entré en un mundo que fue musical, ¿no? Después, bueno, fui transitando como diferentes estéticas, pero el primer lugar de la música la primera música que a mí me dio un lugar, lo voy a decir de esa manera, fue la música de Spinetta. Y después de un recorrido, un lujo y un capricho tal vez del tiempo y de la pandemia es, voy a intervenir. ¿Qué pasa si intervenimos con el quinteto la música de Spinetta? Es decir, con los elementos que nosotros estamos trabajando y la estética, la música de Spinetta que está ligada al rock, bueno. Y entonces me puse a arreglar música de Spinetta, que ahora la vamos a grabar en marzo, que va a ser el tercer disco, que espero que nos encontremos para hablar de eso.
muy, muy buena el proyecto. Yo te iba a preguntar sobre el futuro y ya vos solo me dijiste lo que va a pasar ahora en marzo, que está buenísimo lo que planteás, porque escuchar al Flaco y bueno, con la versión de otros y con las músicas de otros, está buenísimo. Creo que hay toda una generación, y la va a haber todavía en el futuro, creo yo, que están impregnados, bien impregnados por esa música, bien influenciados. Dejó huella el Flaco en la música argentina. Sí, para mí tiene la característica esa que mencionábamos antes, ¿viste? La música de Spinetta es un punto de partida, abre. Claro, como vos decías, Vale. ahora, como lo decía al principio de la entrevista, que no solamente la metáfora está en las palabras, sino también en la música. Y bueno, para eso el Flaco, cuando tocaba y hacía esos solos y esas melodías que preparaba él y los arreglos que hacía él, eran colosales. Y bueno, las metáforas de él estaban ahí, ¿no? Sí, Aparte sí, de bueno, su... por eso yo te digo que la influencia que yo tengo de él tiene que ver más que nada, pienso yo, en el modo de abordar la música, más allá de que en algo estético. O sea, a mí Claro. me marcó ese lugar, digamos, para mí la música es eso, o el arte es eso, y en gran medida tiene que ver con él. Bueno, Gabriel, estamos hablando con Gabriel Lombardo, que pertenece al Gabriel Lombardo Quiteto. Presenta su nuevo disco Cuerpo de Miel, lo va a hacer en Pista Urbana, en Chacabuco 874 en San Telmo, el jueves 16 y 23 de marzo. Ambos jueves a las 20 horas. Las entradas están disponibles en www.alternativateatral.com.ar, y si no, también la otra modalidad, reservas por mail a reservas@pistaurbana.com. Bueno, así cerramos este podcast de hoy, porque ya por la modalidad que tenemos impuesta por el software que estamos usando, seguramente se está por terminar los minutos que nos dan. Y bueno, sería lindo seguir charlando, pero se corta esto. Bueno, Gabriel, agradecido, infinitamente agradecido que hayas participado de esta movida alternativa, este segundo podcast que está en el aire. Y bueno, cualquier otra difusión que tengas para hacer, las ventanas de Movida Alternativa están abiertas para hacer otro encuentro. Muchísimas gracias, y si tenés algo que agregar, este es el momento. No, no, simplemente agradecerles a ustedes y a vos particularmente, Sergio, estemos en contacto y adelante con todo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, a los oyentes, hasta el próximo podcast de Movida Alternativa. Muy pronto en la difusión en las redes se van a enterar la fecha. Y bueno, ahora esta entrevista va a salir a la brevedad, así que estén atentos. Muy buenas tardes. Un buen abrazo.